Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, este hermoso día, una vez más. Y yo quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Y dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Permite que la palabra hoy traiga paz y sosiego a nuestra alma. Te pido que bendigas cada uno de los que están oyendo la palabra y que, Padre, tu palabra haga el trabajo para el cual la envías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca del tema de la ansiedad. La ansiedad es una característica de estos días por el encierro, por el confinamiento, por las presiones, por la escasez, por tantas causas que podemos mencionar, pero es una realidad que es una secuela de estos últimos tiempos de enfermedad. Pero sabemos también que si el Señor puso esta palabra en la Biblia, quiere decir que no es un tema solamente de actualidad. La ansiedad ha existido en todos los tiempos, en todas las edades, y vemos que ahora se está incrementando. Sin embargo, tenemos una salida, y la salida es que el Señor nos invita hoy a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él dice tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad se define como el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y desesperación y una extrema inseguridad. Esa es la descripción de la ansiedad. Y hay algunos sinónimos de la palabra ansiedad, y los sinónimos son afán, preocupación, son sinónimos de la ansiedad. Y entonces podemos ver que la ansiedad forma parte de nuestra alma, porque está en la mente. Dice que es un estado mental. Es un estado mental. Y nosotros sabemos que la mente está en la parte del alma. El alma contiene las emociones, la mente, la voluntad del ser humano. Entonces, si esto es un estado mental, necesitamos nosotros saber que nuestra alma necesita reposar en Dios. Los médicos dan consejos para la gente que está ansiosa. Quiero mencionarlo solamente para ver que también aún en la ciencia se recarga en las cosas de Dios. Y los médicos recomiendan, para ayudar a una persona que tiene ansiedad, primeramente animarle a comunicar sus sensaciones. ¿Qué es lo que siente para que se libere? La segunda cosa que recomiendan es animarle a buscar actividades liberadoras de energía, como hacer ejercicio, como alguna ocupación, alguna manualidad. Tercero, dice ayudarle a valorar sus preocupaciones, es decir, si vale la pena preocuparse por ciertas cosas, poner como una lista de prioridades para saber si vale la pena preocuparse por algunas cosas. La cuarta cosa es ayudarles a buscar interpretaciones alternativas a sus pensamientos. Es decir, que si está pensando de cierta forma, busque que cambie su pensamiento para otra forma. 5. También recomiendan buscar técnicas de relajación. Relajación por aquello de la desesperación, de la excitación, de la inquietud. Y también recomiendan que busquen ayuda continua, profesional y seria. Y en este caso yo añadiría que busquemos ayuda espiritual. Ayuda espiritual, porque Dios tiene poder en todas las áreas de nosotros. Dios nos creó, nos formó desde el vientre de nuestra madre, entonces Él tiene la solución para cada una de las situaciones. Ahora quiero hablar de consejos bíblicos. Consejos bíblicos sobre la ansiedad. La primera cosa recomendada en la palabra de Dios para ansiedad es leer la Biblia. Leer la Biblia.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Nuestra alma, cuando está abatida hasta el polvo, es que está ansiosa, hay depresión, hay situaciones de desesperación. Y vemos que esto no es exclusivo de cierto tipo de personas. Aquí lo estaba hablando el salmista. Y el salmista era un hombre que tenía buena posición económica, tenía gente a su servicio, tenía familia, tenía muchas cosas. Sin embargo, él llegó a sentir que su alma estaba hasta el polvo. Entonces cualquiera puede padecer ansiedad. Por eso el Señor nos invita a echar toda a la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También ahí mismo en el Salmo 119, pero verso 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Ocúpese en la lectura de la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. Esa palabra de Dios nos va a hacer salir rápidamente de la ansiedad, porque en ella encontramos consuelo, porque en ella encontramos ánimo. Creo que el mejor psicólogo para nuestra vida es Dios mismo a través de su palabra, que siempre nos hace valorar, nos hace ver que Él puso cosas buenas en nosotros. Entonces leamos la palabra como el primer consejo para salir de la ansiedad. La segunda cosa, el segundo consejo es haga oración. Haga oración. La oración es la comunicación con Dios. Y si estamos en comunicación con Dios, Dios tiene las palabras adecuadas para cada uno de nosotros, el consejo adecuado de cómo salir de esa desesperación, de cómo salir de esa ansiedad, de cómo salir de ese estrés, de cómo salir de esa depresión. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 40, verso 1 al 3, Salmo 40, 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es como arenas movedizas. En las arenas movedizas, cuando alguien cae, no puede salir por iniciativa propia. Cuando alguien cae en unas arenas movedizas, entre más se mueva, más se hunde. Necesariamente necesita ser ayudado, necesita ser sacado por alguien. Y en oración podemos clamarle al Señor y Él nos va a sacar de ahí. Porque dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si usted siente esa desesperación, solamente ore a Dios, clame a Dios, pídele ayuda a Dios y Él va a extender. Dice la Biblia aquí que Él extendió su mano, ¿verdad? Dice, me hizo sacar, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Dios quiere que quitemos toda esa inestabilidad de nuestra mente y pensamos que Él quiere que estemos parados sobre la roca, que Él es Dios. Y por otro lado, el apóstol Pablo recomienda en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos. Dijimos que el afán es un sinónimo de la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Haga oración. Si usted siente ansiedad, haga oración y Dios va a venir en su ayuda y le va a sacar de ese pozo de desesperación. El tercer consejo para salir de la ansiedad es reconocer que necesita la ayuda de Dios. Y para eso se necesita humildad. Humildad para confesar, ¿eh? Para tener para declarar que me siento necesitado de Dios, se necesita humildad. Y con la humildad uno reconoce, no solamente reconoce, sino acepta la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, desde el verso 6 al 11, Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 11, dice, humillaos,
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Humillaos. La humildad es la que nos hace reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos la ayuda de Dios. Y dice la palabra de Dios que los mismos padecimientos que nosotros tenemos los van padeciendo todos nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando estamos en esa situación pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo, pero Él dice en su palabra que los mismos padecimientos están en todos nuestros hermanos en el mundo, pero también dice que tenemos que resistir al diablo, resistirlo, porque la ansiedad no proviene de Dios, obviamente, el afán no proviene de Dios, la falta de paz y de seguridad no proviene de Dios. Y no ignoramos las maquinaciones de Dios del diablo, pero dice que tenemos que resistir al diablo firmes en la fe. Y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pídale ayuda al Señor, tenga la humildad de decir: Señor, necesito de ti. La cuarta cosa para salir de la ansiedad es esperar en Dios. Esperar en Dios. Dice el Salmo 42, verso 3 al 5, Salmo 42, verso 3 al 5. Recuerde que David también estuvo en ansiedad en algún momento, pero él dice esto: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza de pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Dice que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando alguien sufre de ansiedad, tiende mucho a llorar. Y sobre todo en las noches, como dice aquí, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y luego la gente le decía: ¿dónde está tu Dios? Y él tuvo que hablarle a su alma y decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios no es fácil, pero es la mejor solución. Dios lo va a sacar de esa situación. Esa situación no es eterna. Y hágale como a Luis le hizo David. Háblele a su alma, dígale: alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Espera en Dios. Espera en Dios. Y después de que Dios nos venga y nos saque, vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Aún he de alabarle. Todavía hay mucho que hacer. El quinto consejo para cómo salir de la depresión, cómo salir de la ansiedad, es guardar los pensamientos en Cristo. Guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Si usted divaga en sus pensamientos, si sus pensamientos se van más a la necesidad, se van más al problema, se van más a la enfermedad, se van más a la carencia, se van más a la problemática que esté pasando, cualquiera que sea, porque la ansiedad viene por diferentes razones. Entonces usted está provocando esa ansiedad con sus pensamientos. Pero si usted pone sus pensamientos en Cristo, y Cristo le dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, entonces piense en eso.
Si el Señor nos dice también en su palabra que no nos afanemos por nada, que no nos preocupemos. La palabra preocupar quiere decir ocuparse antes de. Ya estamos preocupándonos por mañana, por el futuro. Tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último día de nuestra vida y vivirlo felices, vivir alegre, vivir disfrutando del día, porque si solamente estamos pensando en qué va a ser de mañana, entonces nos vamos a deprimir y vamos a tener esta ansiedad en nuestra vida. Ponga sus pensamientos en Cristo. No los ponga en las circunstancias. Cuando usted ponga sus pensamientos en Cristo, Dios le guardará, dice, con la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez su entendimiento le dice, ya no hay salida. Su entendimiento le diga, vives endeudado. Su entendimiento le diga, no tienes trabajo. Su entendimiento le diga, estás enfermo. Cualquier cosa que le diga el entendimiento, la paz de Dios, dice ahí, sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo? Poniendo nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la causa de la ansiedad? ¿Cuál es la causa por la cual llega la ansiedad a la vida del ser humano? Hay un verso en la Biblia que, aunque está aplicado a cierta actividad, lo podemos aplicar en todas las actividades, y eso es Proverbios capítulo 11, verso 15. Proverbios 11, 15 dice así: aflicción por terceros, ansiedad por los que hicieron alguna cosa. Dice, con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Entonces, ¿por qué viene la ansiedad? La ansiedad viene por terceras personas. Por lo que hicieron otras personas o por lo que nos endosaron, lo que nos echaron la culpa. Entonces tenemos que tener la seguridad de que Dios quiere que nos liberemos de toda ansiedad, dejando de preocuparnos por terceras personas. Cada quien es responsable. Decía Cantares, la viña que era de otros la cuidé, pero la mía la descuidé. Usted debe cuidarse de sí mismo y dejarse de preocupar por los demás, dejarse de endosar culpabilidades que la gente nos quiere echar. Entonces, por esa causa viene la ansiedad, por aflicciones de terceros, por situaciones de terceros, por acusaciones de terceros que nada tienen que ver en nuestra vida. El único que está con nosotros todo el tiempo es nuestro Dios y nos va a sacar de ahí. Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros en este día? Si usted está pasando ansiedad, Dios nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. No permita que la ansiedad le aparte del amor de Dios. Dios le ama. Dios le ama. Y si está pasando por alguna ansiedad, no es la voluntad de Dios que la esté pasando. Entonces, no permita que nada le aparte del amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Romanos capítulo 8, verso 35 al 37, hasta el 39 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está en control de todas las cosas. Nada nos puede separar del amor de Dios cuando nosotros estamos conscientes de que, dice la palabra de Dios, que ¿qué nos puede separar de su amor? Ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni nada. Nada de lo que nos pueda pasar nos puede separar del amor de Cristo. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios le ama
y Dios quiere que le sigamos amando. Entonces, eche toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios les bendiga, piense en este mensaje y si usted está pasando por depresión, si usted está pasando por ansiedad, por estrés, si usted está muy angustiado, si usted está muy afanado y preocupado por situaciones, hoy quiero orar por usted y pedirle a Dios que Dios esté dándole la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, gracias porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros. Y yo quiero hoy orar por aquellas personas que están, Señor, ansiosas, tienen ansiedad. Yo te pido, Padre Celestial, que tú estés trayéndoles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que les hagas estar seguros de que tú tienes control de todo lo que está pasando alrededor del mundo, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros cuerpos, alrededor de nuestra economía. Tú estás en control. Padre, yo te ruego que la salud emocional venga sobre todos los que están mirando este mensaje, sobre todos los que están escuchando tu palabra, Señor, para que ellos puedan sentir, mi Dios, de una manera real cómo tú puedes sacarles de esa desesperación, de esa ansiedad. Extiende tu mano de poder. Tómales de tu mano y sácalos de ese pozo de desesperación, sácales de ese lodo cenagoso. A ti clamamos, Señor, porque tú tienes poder para ayudarnos. De antemano, muchas gracias. Y Padre Celestial, ayúdanos a vivir libres de toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y seguimos en contacto. No deje de sintonizarnos por las redes sociales, en YouTube, a los domingos 10:30 de la mañana, mensaje y alabanza de la palabra de Dios. Martes a las 7:15 de la noche tenemos la transmisión del culto en vivo y el domingo también transmisión por Facebook en vivo a las 11:15 de la mañana. Dios les bendiga y que sigan teniendo bonito día.